Movimiento de energía a través del sistema cerebroespinal. En un día auspicioso a las 9 o 10 de la noche, estaba sentado y meditando en mi cama junto a la habitación de mi gurú. La meditación debió haber durado casi 2 horas. De repente comencé a sentir un tipo de movimiento extraño a lo largo de mi espina dorsal. El movimiento era similar a un salto de rana. Aprendí más tarde que mi gurú, que era la energía, que había comenzado a surgir a lo largo de mi espina dorsal y también por toda mi espalda, a ambos lados de la columna vertebral. A veces paraba, a veces se movía y a veces saltaba y se movía a un nivel más alto a lo largo de mi espina dorsal. Finalmente el movimiento se detuvo cerca de la región del corazón en mi espina dorsal. Permítanme explicarlo muy claramente. La experiencia de este fenómeno ciertamente no era agradable en absoluto. De hecho, comencé a sentir un poco de miedo mientras observaba mentalmente cómo se desarrollaba este fenómeno. Sin embargo, en retrospectiva, puedo decir que esta experiencia fue única y sorprendente. Fue la primera vez que experimenté directamente el movimiento físico y el flujo de energía dentro de mi cuerpo. Esta experiencia desafió toda la explicación racional de la ciencia moderna. El lector ahora puede imaginar el impacto que tuvo en mi mente. Todo lo que había leído sobre esta experiencia era muy distinta a través de cómo era la convicción en los textos del yoga. Mi fe en el sistema del yoga se ha fortalecido más allá de cualquier elemento de duda. Más tarde mi gurú me explicó que había experimentado lo que era el comienzo de la energía de los nervios, sutiles canales de la energía o el nadis, como se les dice en sánscrito, en el cuerpo. Al día siguiente no pude ver a mi gurú debido a una razón desconocida. Yo estaba sentado en una silla meditando como de costumbre. Pronto pude sentir algo moviéndose a lo largo de mi espina dorsal. Esperaba mentalmente que el movimiento fuera como un salto de rana que había experimentado la noche anterior. Sin embargo, hubo un giro total del movimiento a medida que la energía subía hacia arriba. Se retorcía y se retorcía, algo parecido al sendero de una serpiente cuando se mueve en el suelo. Había leído mucha literatura acerca de la energía Kundalini, vinculada a una serpiente. Sin embargo, la experiencia fue algo diferente. Era aterrador y, por supuesto, realmente no estaba disfrutando esta experiencia, aunque estaba exaltado por la manifestación de la grilla. Una vez más, la energía creciente se detuvo cerca de la región del corazón, en mi columna vertebral. Al final de la sesión me di cuenta que había durado 3 horas y media. Después del almuerzo ese mismo día, quise volver a meditar. Esta vez la sesión duró 3 horas más, con una experiencia similar. Estuve como en una especie de aturdimiento todo el día. Volví a sentarme a meditar el mismo día después de la cena. Esta vez la sesión duró aproximadamente 2 horas y media. Por lo tanto, logré alrededor de 9 horas y media de meditación ese único día, y una hazaña que no he podido repetir hasta la fecha. Al día siguiente, cuando conocí a mi gurú, su santidad, aunque 9 horas y media de meditación no era gran problema para los yogis, fue sorprendente para un hombre de mi estatus. Su santidad dijo además que esta larga sesión de meditación en solo un día de una crilla, aquí quisiera informar al lector que una crilla no es necesariamente o que esta no ocurre en una sola sesión. Se podría prolongar durante un día entero como se experimente. Su santidad también me dijo que este tipo de crilla usualmente ocurría cuando el resultado de las prácticas de la meditación sería hecha por el practicante en el pasado. Recuerde que incluso las impresiones de una buena acción realizada en el pasado necesitan ser borradas de la mente a la par de las malas acciones realizadas. En lo que respectaba al yoga, no había mucha diferencia entre una buena acción terrestre o una mala acción. Como dije antes, todas las doctrinas, dogmas, filosofías y todo cualquier tipo acumulada en la mente necesitan ser borrados para que la luz eterna del conocimiento absoluto brille. Permítame dar más detalles acerca de esto. Supongamos que una persona hizo mucha meditación o yoga en su vida pasada. Las impresiones sensuales de la práctica misma deben haberse registrado en la mente subconsciente. Incluso este registro necesita ser borrado una vez por todas. De lo contrario, esta memoria que fue grabada en la mente en la vida pasada también actuará como una máscara y evitará que la luz del conocimiento absoluto brille. Del mismo modo, si una persona realiza una gran cantidad de buenas acciones en formas de práctica,
religiosas, servicio social, donaciones a la caridad, etc., su vida pasada, todas estas acciones, aunque desde el punto de vista terrenal deben haberse grabado en los recuerdos del orgullo, subconscientemente en la mente, incluso estos recuerdos deben ser borrados de la mente para que el conocimiento absoluto brille. Al día siguiente tuve otra experiencia mientras meditaba. Se pide a los lectores que me perdonen por no recordar todas las fechas exactas y también por no mencionar los mantras y lugares deliberadamente. Cuando yo estaba experimentando todo esto, no estaba planeando escribir un libro un día. Por lo tanto, nunca había mantenido ningún diario registrando las prácticas. Puesto que el tiempo para escribir estas experiencias ha llegado, he hecho mi mejor intento para recordar mis memorias. Como resultado, podrían haber algunos errores menores en las secuencias de eventos y experiencias. En esta ocasión, mientras meditaba, la energía empezó a subir como de costumbre. Esta vez la experiencia fue totalmente diferente. Era algo parecido a un gran número de hormigas tratando de subir por mi trasero. Sentí que me rascaba la espalda porque la sensación era muy espinosa. Una vez más, el movimiento de energía se detuvo cerca de la región de mi columna vertebral. Más tarde ese día o al día siguiente, narré la experiencia a mi gurú. Su santidad dijo que la energía subiría más y se manifestaría en todos y cada uno de los músculos de mi cabeza, incluyendo oídos, ojos, nariz, boca, mejillas y cabello. De hecho, su santidad dijo que incluso saldría al mundo exterior desde lo alto de mi cabeza. Después de esta experiencia, tuve que tomar la licencia de mi gurú para regresar a mi lugar y vivir mi vida según mi destino y equilibrio. Quisiera informar a todos los lectores que el ascenso de la energía Kundalini a lo largo de mi sistema cerebroespinal era completamente coherente con lo que se había expuesto en los textos de yoga, excepto un patrón de movimiento particular de la energía. La energía también se supone que hace un movimiento que es similar a un pájaro que vuela. Sin embargo, me gustaría explicar humildemente que este tipo de movimiento también parecía haber tenido lugar en mi columna vertebral, pero no puedo recordar la experiencia con claridad. Por lo tanto, no estoy haciendo ningún reclamo directo sobre este patrón de movimiento en particular. Como explicaré más tarde, los movimientos de la energía Kundalini a lo largo de mi sistema cerebroespinal resultaron ser muy complejos, dado que el hecho de que nunca había mantenido ningún diario registrando estas experiencias. Es extremadamente difícil narrar las experiencias. Seguí practicando mi meditación regularmente y el ascenso de la energía a lo largo de mi columna también continuó. Durante una sesión de meditación, la energía había subido a la región del ombligo en mi columna vertebral, llamada Manipura Chakra en los sistemas de yoga. La energía creciente se detuvo en esta región y comenzó a moverse alrededor de mi columna vertebral, muy rápidamente, de una manera muy extraña. Este patrón de movimiento no puede compararse con ningún otro movimiento ordinario conocido. Todo lo que puedo decir es que experimenté un movimiento complejo, muy rápido de la energía en mi espina dorsal. Sin embargo, el movimiento fue localizado y no se extendió a otras regiones en la parte posterior. De manera similar, durante muchas sesiones de meditación, experimenté otros patrones extraños del movimiento de energía. A veces sentía como si el movimiento de la energía recorriera un camino muy delgado, casi como si no atravesara mi espina dorsal. Después de una larga sesión de meditación, me sentí completamente sometido y dócil. Sin embargo, me gustaría describir otro tipo de kriya que experimenté en mi cabeza. Solía sentir una especie de presión en mi cabeza continuamente durante años. Junto con esta presión, mi cabeza fue sometida a una especie de efecto alcohólico continuamente día y noche, solo por un tiempo breve, sobre todo después de despertarme por la mañana. Solía sentirme más ligero en la cabeza. De lo contrario, mi cabeza estaba continuamente sometida a algún tipo de efecto extraño, como si alguna reacción química estuviese ocurriendo dentro del cerebro. Además, cuando la energía subía a la región cerebral, continuamente sentía su movimiento a lo largo de mi cuero cabelludo. Sin embargo, nunca sentí efectos secundarios de todos estos caos en mi región cerebral, ya sea físicamente o en mi rutina normal.